Vale chicos, en este vídeo os voy a enseñar cómo realizo yo un calco utilizando la aplicación de Procreate, que es la aplicación que utilizamos la mayoría de los tatuadores. El uso de un calco digital en Procreate es la clave para mejorar la calidad y a tener mayor precisión a la hora de realizar los tatuajes. No solo permite desarrollar stencils más eficaces, sino que también ayuda a la creación de bocetos y en el aprendizaje del dibujo. Y bueno, claramente también su importancia radica en la optimización del proceso creativo, ya que te permite pues realizar esta fase dentro del proceso de tatuaje mucho más rápido que tener que hacerla por tu cuenta desde cero. Entonces esto también pues garantiza muchas veces que las marcas y todos los detalles pues sean mucho más precisos que hacerlo de forma manual. Pensar que mientras más modificaciones manuales conlleve, claramente va a ir perdiendo cada vez más y más calidad. Sin más preámbulos, voy a enseñar más o menos cómo yo hago este proceso. He de decir que es un proceso muy interesante, básicamente porque yo a lo largo de los años lo he tenido que usar mucho, sobre todo cuando he tenido que viajar fuera. A lo mejor voy de visita a un estudio y no tengo la información de los clientes respecto al diseño que se quieren hacer, o no tengo un contacto directo con esa persona. Entonces, pues muchas veces toca en el proceso diario de tatuaje conocer al cliente, tener un poco de feedback respecto al proyecto que vamos a realizar, hacer el diseño, luego el calco y luego el tatuaje. Esta forma de realizar el calco es muy válida para ese tipo de situaciones y bueno, o sea, si os acostumbráis luego a trabajar de esta manera, pues también es válido. Bueno, lo primero que tenemos que hacer una vez vayamos a hacer el stencil o el calco es introducir la imagen dentro de la aplicación de Procreate. Venimos a la opción de acciones y le damos a insertar una foto. Cuando le demos a esta opción nos va a dirigir directamente a nuestra galería de imágenes, donde tenemos las imágenes previamente editadas con la máxima calidad posible, y una vez ya tengamos la imagen con esa calidad, pues que la vamos a introducir dentro. Teniendo la imagen dentro, lo primero que haríamos es venirnos aquí a la zona de capas y lo que vamos a hacer es bloquear la capa de abajo, esta capa que es la del proyecto original, la capa que no vamos a modificar, que no vamos a mover y luego posteriormente vamos a utilizar en el proceso de visualización y construcción de la imagen en la piel. No la vamos a tocar, esa la dejamos ahí, y para evitar que modifiquemos cosas o produzcamos cambios en ella en el proceso de crear el calco, lo que vamos a hacer es bloquearla. Vale, bloqueamos la imagen y vamos a duplicarla, ¿vale? Duplicar es muy fácil, simplemente deslizáis hacia la izquierda la capa, le damos a duplicar y se duplica. ¿Qué sería lo siguiente? Bueno, como podéis ver, aparece completamente bloqueada, entonces la forma siguiente de desbloquearla es repetir el proceso. Desbloqueamos, ya tenemos la capa desbloqueada. El primer punto que vamos a tocar son las curvas. ¿Dónde están las curvas? Las curvas se encuentran en ajustes, ¿vale? Entramos en la opción de ajustes de la interfaz de Procreate y nos venimos a curvas. Una vez entremos aquí, claramente te va a poner diferentes tipos de opciones como azul, verde, rojo y gamma. Vamos a trabajar en gamma porque es los tonos generales donde están ubicados. Bueno, la imagen prácticamente es en blanco y negro, o sea, por lo tanto no requiere que modifiquemos ni el azul, ni el verde, ni el rojo. Además que cuando realizamos este tipo de calco es muy importante que si tenemos una imagen que está a color, vayamos directamente a ajustes, tono, saturación y brillo, y aquí le bajamos la saturación al mínimo. ¿Por qué? Muy sencillo. Cuando tenemos una imagen a color y realizamos el proceso que vais a ver a continuación, se producen muchos vectores y muchas micromanchitas en color cuando la imagen no está completamente con la saturación al mínimo. Entonces, todo ese tipo de manchitas hace que nos cueste mucho realizar el calco, o sea, que detectemos bien qué zonas están marcadas y qué no. ¿Cómo evitamos eso? Pues nada, tan sencillo como tono, saturación y brillo, y lo dejamos al mínimo. Una vez tenemos ya hecho esto, vamos a venir a las curvas y lo que explicaba anteriormente, estamos en gamma, que es donde vamos a trabajar, y el punto este de abajo, el inferior de la zona izquierda, lo vamos a llevar más o menos hacia arriba, entre este puntito y este, hasta que veamos que el negro como tal ya no es negro, se queda como un gris más oscuro, ¿vale? Más o menos sería aquí el punto. Las zonas donde está el negro, que en este caso sería ese sería el punto clave. Lo dejamos allí y volvemos aquí al apartado de capas. Vamos a duplicar esta capa y directamente nos venimos a los filtros. ¿Dónde están los filtros? Donde está la N, ¿vale? La N significa, bueno, que está en el filtro normal, que es el filtro básico que posee Procreate. Claramente Procreate dentro de los filtros pues tiene muchísimos tipos de filtros: oscurecer, superponer color, superposición lineal. Cada uno de estos filtros tiene un uso predeterminado, ¿vale? Vamos a coger el filtro y nos vamos a bajar hacia el filtro de dividir, ¿vale? Este es el filtro que utilizamos. Una vez duplicamos la capa, ponemos la capa encima con el filtro de dividir y venimos aquí a la opción de desenfoque gaussiano, y el desenfoque lo vamos a dejar entre un 2 y un 4%. Va a depender de qué, de la cantidad de detalles que queramos incluir y qué tan vasto queréis que se vean los detalles. Como por ejemplo, si lo pongo por ejemplo en un 4, claramente se ven
bastantes detalles, pero al estar muy difuminado esta zona, que luego posteriormente vamos a crear todas esas capas encima para ir oscureciendo, esto se puede convertir en una mancha o se puede poner cada vez más oscuro. Entonces yo sí que recomiendo dejar esto entre un 2 y un 3. Yo en este caso lo voy a dejar en un 2, ¿vale? Tenemos ya la imagen en un 2, le damos a aceptar y estas dos capas las vamos a juntar. Hay dos formas de juntar las capas. Una sería, que es la forma rápida, con los dos dedos la juntamos, y otra sería darle un toque encima a la capa, le damos a agrupar hacia abajo, ¿vale? Que eso sería a crear un grupo. Tenemos un grupo creado y aquí podemos darle a acoplar. Esa sería otra opción. Y otra opción sería, en vez de crear el grupo, le damos a combinar hacia abajo y se te combinan directamente. Vale, tres opciones, un mismo resultado. Duplicamos esta capa, ¿vale? Que es la que anteriormente hemos acoplado. Vale, le damos a la opción de multiplicar y vamos a multiplicar dependencia de la cantidad de oscuridad que querramos dentro del tatuaje, ¿vale? Vamos a crear un par de capillas más con el filtro de multiplicar y veréis como poco a poco va apareciendo la imagen, ¿vale? Una vez tenemos esto, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, hay muchas cosas que se están marcando aquí, como todo este montón de manchas dentro del pómulo, la mejilla, la frente. Para mí es información irrelevante dentro del diseño, básicamente, ¿por qué? Porque yo luego voy a proceder a hacer el mapeado mío de las sombras y no quiero que ese mapeado se me confunda luego cuando lo vaya a hacer en la piel, por tener todo este tipo de manchas y este tipo de estructura dentro de lo que es el calco. ¿Cómo limpio la imagen? ¿Cómo le doy un poco más de claridad? Vamos a la opción de ajustes otra vez, ¿vale? En ajustes venimos a curvas y en curvas ahora en vez del parámetro de abajo vamos al parámetro de arriba, ¿vale? Y esto lo vamos a arrastrar hacia arriba, vamos arrastrando, ¿vale? Y veréis cómo se aclara un poco más. Tenemos ya un poco más clara la imagen. Y ahora, ¿cómo hacemos para que todas estas zonas que no se han terminado de oscurecer del todo se queden oscuras? Pues vemos a curvas, ¿vale? Y el de abajo lo movemos hacia la mitad más o menos. Entonces veis como habían zonas que anteriormente estaban así, le he dado con los dos dedos para que veáis cómo se veía anteriormente de hacer este proceso, así como se ve, así estaba antes y así es como se ve. ¿Que queréis ajustarlo un poco más? Venimos al punto central desde aquí y le damos un poco hacia arriba y veréis como todas estas manchitas de aquí que no nos interesan, pues también se van. Al final con las cupas podemos ir ajustando esto lo máximo posible. ¿Sigo teniendo detalles dentro del diseño? O sea, dentro del calco, como quien dice. Sí, tengo todos los detalles, tengo todas las líneas y referencias. Claramente hay algunas zonas que nos precisan que hagamos un trabajo manual, o sea, que lo marquemos aún más. Entonces, vamos a dar un par de capas más de multiplicar encima, ¿vale? Juntamos. Volvemos a curva, le damos un poco más de brillo para terminar de pulir la imagen, que se vea cada una de estas partecitas al máximo, a lo máximo negro posible, ¿vale? Que se quede lo máximamente estructurado en negro, ¿vale? Que no se queden con tonos así grisáceos, porque cuando se quedan tonos grisáceos y imprimimos en la termocopiadora no la detecta. La termocopiadora imprime en base a calor. ¿Cómo detecta el calor? En base a los puntos negros. O sea, este dibujo se le envía a la termo, se va pasando y la termo va detectando dónde están los puntos negros, y donde están los puntos negros quema. Va quemando el papel y transfiere el stencil. Entonces es importante que cada una de las marcas que queramos que se vean completamente nítidas y se vean completamente en negro, para cuando queme la termocopiadora el papel se quede cada uno de estos detalles dentro, ¿ok? Una vez tenemos esto, vamos a bajarle un poco de opacidad a la imagen, ¿vale? Como podéis ver, aquí claramente se ve que está todo muy bien marcado, pero hay algunas zonas que precisan pues claramente que hagamos un trabajo manual, porque el propio formato que estoy enseñándolos no lo realiza de forma automática. Entonces, pues bueno, hay ahora algunos retoques que tenemos que realizar. ¿Aquí qué hemos ahorrado? Aquí hemos ahorrado mucho trabajo. Aquí hemos ahorrado alrededor de unas 2-3 horas de diseño y de calco. Wow. Si tú tuvieses que hacer todas estas manchitas, hacer todo este delineado de forma precisa, ya te digo yo que más preciso que esto, imposible, porque esto literalmente está traduciendo lo que ve a su propio formato. Entonces, si tú tuvieses que hacer manual, créeme que perderías algo de calidad fijo, 100%, además que te tardaría muchísimo más tiempo el poder hacerlo. Claramente, si eres una persona, por ejemplo, que tienes un estilo más bien neotradicional o tienes ya un estilo muy marcado y para realizar tu estilo necesitas hacer tu propio calco, que tu calco es como al final tu mapeado dentro del tatu, donde vas aplicando en cada una de las marcas que dejas en la piel la técnica correspondiente para ir de forma más rápida,
pues bueno, también es válido. Cada uno, o sea, puede elegir la forma que quiera a la hora de realizarlo. Yo simplemente doy esta opción. A mí esta opción me sirve mucho, sobre todo para cuando voy a hacer retratos o cuando necesito que la imagen tenga mucho detalle y no quiero yo hacer todo ese tipo de estructuras y tener que perder a lo mejor 2-3 horas haciendo estructuras cuando luego las tengo que volver a hacer en la piel, me va a llevar mucho más tiempo, ya voy perdiendo energía a lo largo del proceso de hacer, entonces yo prefiero salvar la energía para el tatuaje, claramente haciendo un trabajo previo bueno, porque al final esto es traducción de lo que vais a ver en la piel, o sea, digamos que no me marco bien dónde va el ojo, no me marco bien dónde va la nariz y claramente luego a la hora de tatuar no puedo reinterpretar eso. ¿Por qué? Porque ahí también entrará luego la habilidad que tengamos cada uno a la hora de reconstruir una imagen sin referencia. Te va a haber afectado el punto donde vas a tener que estar pensando, dónde va esto, dónde va lo otro. La piel es elástica, la piel al final es movible. O sea, yo donde tengo una marca, por ejemplo, aquí, y luego la muevo a la izquierda o a la derecha, este punto se va a mover. Entonces, si no tenemos claro dónde poner cada una de las marcas y demás, y no tenemos reflejado eso en la piel, pues claramente nos va a costar mucho más trabajar. Esto es clave. Volviendo a lo que estábamos diciendo anteriormente, o sea, esto nos ha creado una imagen y tenemos ya la imagen con todo el delineado exterior, con cada uno de los detalles, pero hay zonas donde voy a seleccionar ahora que falta que marquemos, ¿vale? Por ejemplo, aquí este perfilado de la ceja, el perfilado de aquí del ojo, donde termina la bandana, yo esto también lo marcaría un poco más, la línea de la barbilla y esta línea de aquí pues son zonas donde siento que, por ejemplo, la misma plantilla que he creado con el Procreate pues todavía les falta un poco, entonces vamos a trabajar esas líneas y una vez tengamos esas líneas pues nos vamos a ir al mapa de degradados, que es donde yo aplico luego las sombras y el mapeado. Para evitar trabajar sobre el calco que hemos hecho anteriormente vamos a crear otra capa, esta capa vamos a bloquearla, ¿vale? Para que no nos afecte, lo mismo que he explicado anteriormente, no tener que dibujar encima de esta. A ver si os pasa esto, tengo una opción que os enseñaré en próximos vídeos de cómo rectificar en caso de que trabajemos sobre un calco, ¿vale? Una imagen errónea. Entonces tenemos ya esto, ¿ok? Vamos a hacer los retoques que hemos hablado anteriormente. Aquí, por ejemplo, sí que me voy a marcar un poco más los pelillos. Y donde terminan, por ejemplo, también aquí. Esto nos lo marcamos aquí, porque esta parte que está aquí es sombra, ¿eh? Nos definimos un poco más el contorno de la ceja. Y donde termina el ojo también es importante que esté bien definido eso. Vamos a chequear que esté todo en su sitio. Aquí, por ejemplo, no va una línea, pero yo me lo necesito marcar para cuando yo vaya a trabajar en esta zona, saber delimitar dónde está el corte, dónde está el volumen exacto de la nariz, ¿vale? Sin tener que invadir un espacio que no conlleva que invada. Entonces, vale, una vez tenemos esto, vamos a proceder a hacer el mapa de gradiente, que es el mapa que uso yo para hacer sombras y todos los volúmenes. Entonces, vale, tenemos esto ya, vamos a pasar esto a blanco y negro. Como podéis ver, si le bajáis la saturación, como hemos pintado un tono rojo, el color que se queda es como un gris. Pues le bajáis la saturación y de paso ya le bajáis el brillo, entonces se queda completamente negro. Aceptamos, ya lo tenemos, vamos a desbloquear la capa de abajo para juntar. Ya lo tenemos junto, volvemos a bloquear y vamos a activar otra capa. Como podéis ver, yo por ejemplo al bloquear se me ha puesto la capa más oscura y eso significa que no me he dado cuenta que tenía la opacidad más bajada de la cuenta, entonces se me ha quedado la imagen de este tipo, ¿vale? Y esto puede ser un error luego. Entonces nada, sencillo, volvemos para atrás, le damos opacidad máxima, ¿vale? Juntamos ahora y ahora sí, volvemos a bajar y bloqueamos. Vamos a duplicar la capa original, ¿vale? La desbloqueamos. Esta la vamos a desconectar un momento porque quiero que veáis algo. El mapeado que hago yo para determinar dónde van las sombras, diferenciar dónde van cada uno de los volúmenes y los tipos de tonos que tengo que emplear. Muchas veces cuesta mucho identificar cuando la imagen es en una gama monocromática, o sea, digamos que es en blanco y negro. Muchas veces al mirar tanto tiempo la imagen no llegamos a distinguir muy bien qué tipo de tono es exactamente, o sea, cómo saber que este, por ejemplo, tono es el mismo que este. Como podéis ver, ya no es el mismo, aquí cambia, luego aquí cambia otro poco, luego aquí cambia otro poco. Para reducir la fatiga visual a la hora de hacer este tipo de tareas, lo
más accesible que he podido encontrar yo es utilizar la misma imagen pero con una gama de colores totalmente diferentes, ¿vale? Unos colores que a mi simple vista pues sean bastante fáciles de detectar y me separe lo que son las capas oscuras, las capas medias y las capas claras. ¿Qué es lo que hago yo? Subo para arriba esta capa, venimos a mapa de gradiente. Bueno, claramente en mapa de gradiente pues tenemos un montón de opciones, ¿vale? Todas estas opciones, hay algunas que vienen ya predeterminadas con el Procreate y luego vosotros mismos podéis crear vuestra propia gama, ¿vale? O sea, eso lo podéis hacer en el Max. Aquí, por ejemplo, podéis ir creando vuestra capa, le vais poniendo los colores que queráis y a cada uno de estos parámetros le vais añadiendo un tono. Yo la capa que uso en gradiente es básicamente esta, que es el Blaze. ¿Vale? El Blaze lo tengo predeterminado de esta manera. Aquí, por ejemplo, al tener acceso a la pantalla que estáis viendo, pues claramente podéis copiarlo directamente si os parece bien este tipo de mapeado que yo ya he creado. Lo ponemos y lo activamos, ¿vale? Como podéis ver, aquí se ve de una forma mucho más fácil y mucho más accesible para la vista todos los tipos de sombras, todos los tipos de volúmenes y todos los tipos de contraste, ¿vale? De lo contrario lo veríamos de esta manera. Hay una diferencia muy grande, ¿verdad? De esta manera también obtenemos todos los puntos de brillo. Muchas veces estamos tatuando y vemos una zona muy clara y pensamos, vale, esto ya es blanco. No, muchas veces no es blanco. Si tú ves la imagen ahora en este tono, ¿qué piensas? Vale, pues que es un tono blanco. No, pues no es un tono blanco, es un tono claro. Encima luego le pone unos puntitos en blanco para terminar de finiquitar la estructura. De esta manera tenemos un acceso mucho más fácil a dónde va el blanco fuerte, dónde va el blanco un poco más débil, ¿vale? O sea, dónde van los highlights fuertes y luego los más débiles. Y dónde van las saturaciones completas, porque por ejemplo muchas personas a lo mejor cuando hacen este tipo de retratos determinan de que esta zona es blanca, o sea aquí va blanco, pues que ahí no va blanco, ahí va a lo mejor un tono claro saturado, casi tirando a blanco claramente, ¿veis? El mismo mapa de gradiente te está diciendo de qué zona es blanco, entonces ¿para qué vas a poner un tono blanco ahí? Sería incorrecto. Entonces esto es una herramienta muy útil también en el proceso de tatuar. Cuando vayáis tatuando, yo normalmente me suelo colocar esta imagen y luego esta imagen en el lado derecho. Tengo las dos imágenes, entonces yo siempre voy a ir guiándome por la original porque es la imagen que voy a realmente tatuar y es lo que más, o sea, es la imagen que yo quiero reflejar en la piel. Es un error ir guiándose por la otra imagen. ¿Hacho qué? ¿Cansado de dar tantos rodeos, bro? Hermano, tengo una clase gratuita de cómo construyo una nariz realista, donde vas a aprender volúmenes, luces y cómo hacer correctamente las sombras para conseguir ese grado de realismo superior al que tienen los demás. Clic aquí abajo. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando tengamos dudas, cuando veamos que, joder, estoy haciendo esta parte aquí del pómulo y no sé, me cuesta ver, no sé si es negro, si no es negro, si es un tono oscuro, si es un tono claro. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos tatuando en la misma pantalla, se reflejan brillos, la misma luz que está proyectando sobre la piel también refleja a lo mejor en el papel o refleja a lo mejor en la pantalla y nos molesta. La opción que os he dicho anteriormente os corrige eso y de una manera mucho más fácil. Digamos que yo sé, por ejemplo, que esto es negro puro, negro puro, negro puro, negro puro, negro puro. Aquí, por ejemplo, en dependencia de la distancia, pues vamos a ver algunas zonas más oscuras que otras, ¿vale? Mientras vamos ampliando y ampliando se va viendo más clara, pero ¿qué pasa? Si no queremos confundirnos en ese sentido, pues directamente venimos aquí y decimos, ah, vale, es que no es negro. Ah, es que a lo mejor lleva 2 o 3 capillas de negro por aquí, ¿vale? De base, y luego le voy a incluir los siguientes tonos encima. Válido. Y de una forma mucho más rápida y mucho más fácil. ¿Cómo yo separo las sombras y los volúmenes? Bueno, tengo la estructura hecha, que es la estructura lineal de cada una de las partes del diseño, y ahora voy a crear con otro formato, ya puede ser a puntitos, ya puede ser a líneas discontinuas o con una línea un pelín más finita, todo el mapeado de volúmenes y el mapeado de tonos. Es muy importante cuando hagamos el mapeado respetar los volúmenes. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vamos a marcar un volumen sobre la estructura que hemos hecho anteriormente, es muy importante que lo hagamos en sentido orientativo al punto de luz o al punto donde enfoca el volumen. Esto sería un error, o sea, tú no puedes marcar un volumen así, o sea, eso no sería correcto. De hecho, si te vienes al mapa de gradiente que hemos creado anteriormente, te darás cuenta que los volúmenes son de esta manera, ¿vale?
yendo ascendente hasta el punto de luz. Al igual que en la nariz, tiene que ser de forma ascendente, de forma ascendente, de forma ascendente. O sea, tenemos que respetar estos valores. ¿Para qué? Para cuando veamos el stencil sobre la piel sea muchísimo más intuitivo, sea muchísimo más fácil de detectar cada uno de estos valores y tengamos la chuleta, o sea, tengamos ahí la trampilla hecha sin tener que estar pensando tanto. O sea, al final esto es un trabajo previo que igualmente se está haciendo. Si lo realizamos de forma correcta, pues menos energía vamos a perder durante la sesión porque vamos a tener todo más claro. Tendremos que pensar menos y simplemente pues disfrutaremos de el hacer el arte, que es lo que queremos hacer, ¿vale? Vamos a crear todos estos volúmenes, ¿vale? Para ello voy a bloquear la capa esta porque no quiero que se vea interferida. Voy a crear una nueva porque no sé dónde estaba ubicado el punto este que se veía anteriormente. Claramente no tengo ni idea dónde lo he dejado, entonces pues lo borro directamente, activo otra capa y con un pincel, ya puede ser o finito y trabajarlo de esta manera, ¿vale? O si os viene mejor, que os creáis un pincel a base de puntitos, como puede ser este, intentar que los puntos sean lo más fijos posible, que no te varíen tanto, y vamos a crear todos estos volúmenes. Por ejemplo, vamos a empezar por aquí. A mí me gusta dejar un poco superpuesta esta capa, la capa esta de calco, pero vamos a quitarle un poco más de opacidad. O sea, digamos que no quiero invadir la estructura que he hecho anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo no quiero sobremarcar líneas. Si sobremarcamos líneas, pues se van a ver mucho más negras también. Entonces, al final vamos perdiendo referencias originales de la imagen real. Vamos a crear primero los brillos. ¿Por qué creamos los brillos? Porque es muy importante tener en cuenta una cosa, chicos. Si vamos a hacer, por ejemplo, un calco, el calco hay que determinar primero el tamaño. O sea, el tamaño de la pieza que vamos a realizar. Si la información que voy a incluir, por ejemplo, en este tipo de retrato, va a depender mucho de qué tamaño sea el que vaya a realizar en la piel de la persona. Entonces, no es lo mismo hacer un tamaño de microrrealismo, ahí precisa marcar mucho menos porque digamos que la información que tiene que tener el calco es la información básica y necesaria que te permita trabajar sin tú tener que pensar y sin que se te emborrone lo que es el trabajo. Tienes que tener claro dónde va cada una de las cosas. Si pones de más, te confundes, si pones de menos te falta, entonces tiene que ser lo justo y necesario en la escala correspondiente que vas a trabajar. No es lo mismo hacer un microrrealismo que hacer un tatuaje mediano, que hacer un tatuaje de una espalda con una cara entera. Claramente, mientras mayor sea la escala del tatuaje, mayor información tenemos que incluir en el calco. Entonces tenemos ya esto ya y lo único que vamos a hacer es crear todas estas marcas. ¿Por dónde empiezo? Yo os recomiendo empezar siempre por los brillos. Los brillos son cosas súper importantes que tenemos que marcar y una vez tenemos marcados los brillos, pues vamos a decir, necesito marcar algo más, vale, pues me voy a los tonos medios. Necesito marcar algo más, me voy a los tonos oscuros y si necesito marcar algo más, ya me voy a detallitos de tonos claros. Más o menos sigo ese proceso, ¿por qué? Porque yo voy a incluir, como he dicho anteriormente, detalles en el calco en dependencia del tamaño. Yo no siempre voy a hacer el calco igual. Entonces, esto es importante. Cada persona tiene una forma de ver las cosas y cada persona determina qué cantidad y cuánto necesita de detalle dentro del calco para poder trabajar bien, ¿sabe? Que sea de forma clara y pueda trabajar tranquilo. Yo primero que nada me voy a marcar los brillos. Me marco los brillos. Vale, chicos, en zonas donde ya no haya tanta nariz, o sea, que no sean zonas tan focalizadas, ¿me entiendes? Por ejemplo, como esta, o por ejemplo, como esta, que son zonas bastante focalizadas, y vayamos a entrar en zonas, por ejemplo, donde están los ojos, que necesitan un poco más de precisión y tal, ahí sí que suelo aplicar otro tipo de pincel, un poco más finito, para poder ir cerrando las formas, de tal manera que sea mucho más fácil a la hora de tatuar. Aquí, por ejemplo, vamos a marcar un poquillo esto también. Vamos a utilizar otro pincel ahora para hacer eso que he dicho anteriormente, que sería pues marcar los brillitos estos, o sea, los brillos fuertes y luego el brillo claro. Tenemos que rectificar todo el rato la posición del calco porque si nos metemos y nos metemos y nos metemos, al final vamos a ver de todo. ¿Qué tamaño es el que vamos a trabajar? ¿Este es el tamaño? ¿O dejamos la plantilla todo el rato fijada en este tamaño? O cuando vayamos haciendo zooms y lo vayamos alejando, tenemos que ir rectificando la posición, ¿vale?
Es muy importante marcar bien los brillos, básicamente porque son espacios en los que, bueno, según qué estilo hagamos, si hacemos grey wash, las sombras diluidas, tenemos que respetar el espacio para no invadir y luego no se nos ponga grisáceo el tono. Y si hacemos, por ejemplo, color, igualmente los brillos fuertes tenemos que respetarlos, aunque en el color podemos mezclar sobre la piel, ¿vale? O sea, eso es otra forma de trabajo, otra forma de construir la imagen, básicamente. O sea, en dependencia de lo que vayamos a hacer y qué estilo sea el que sea, pues vamos a aplicar o vamos a hacer una cosa de una forma o la vamos a hacer de otra. Vale, tenemos ya medio armado esto. Yo, por ejemplo, esta parte donde se ven estos puntitos, yo no lo suelo marcar mucho. ¿Por qué? Porque ya con el calco que hemos hecho de forma digital se ve bien determinada esa zona, ¿vale? Y ahora aquí lo que voy a marcar a lo mejor son los puntos de tonos claros y medios. Esta línea, por ejemplo, sí que la voy a marcar, aunque luego a lo mejor a la hora de realizar el tatuaje pues no lo voy a llevar a cabo, básicamente porque yo al final voy a traducir lo que veo. El realismo no lleva línea. Si tú te vienes aquí, esto es un conjunto de manchas, que el conjunto de manchas produce una forma, el conjunto de formas da la imagen. Yo llamo línea, por ejemplo, si yo digo, vale, el tamaño es este, ¿no? Y la fosa nasal es oscura. Yo tengo dos opciones, puedo hacer el relleno íntegro de ahí con mucha técnica y con mucha precisión sin tener que dejar lo que es una línea, porque al final si produzco una línea produzco ya una capa de saturación en la piel, que a medida que vaya poniéndole luego capas encima, pues esa sobresaturación que le va a producir ahí va a tener tendencia a romper. Entonces, digamos que a la hora de construir la imagen tenemos que tener muy claro qué técnica tenemos que emplear y qué no. Pero cuando yo hago una línea es porque voy a dar una mayor nitidez a la imagen, ¿vale? Pero esas líneas tienen que estar construidas y de forma específicas. O sea, por ejemplo, si voy a hacer el ojo no lleva una línea recta. O sea, digamos, si queremos llamar línea a esto debería construirse de esta manera, ¿vale? En la piel, ¿vale? Yo voy haciendo una línea, pero de esta forma, ¿vale? Y a mí se me va a quedar así. ¿Estoy traduciendo linealmente lo que veo? Pues claro, pero no es lo mismo eso que hacer esto. Eso ya no es real, eso ya va perdiendo realismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque todos estos espacios ya te los estás comiendo. Ya no los estás haciendo. Dicho esto, vamos a meternos con las sombras medias y con las sombras claras y con las sombras oscuras, ¿vale? Para que veáis el resultado que se obtiene. Vale, con el pincel que teníamos anteriormente, nos vamos a marcar primero este punto de contraste. Le marcamos otra capa aquí, punto de contraste aquí, otra capa aquí. Esto es negro. Esto es muy interesante, sobre todo esta parte. Si lo vemos en blanco y negro, lo que es la imagen, aquí vamos a ver prácticamente todo oscuro y luego cuando pongamos esta imagen vemos exactamente en punto negro en concreto que no estamos viendo, ¿sabes? Todo esto es muy interesante porque a la hora de hacer las capas de saturaciones sobre la piel vamos a poder hacer la full saturación del negro en el punto correcto que está y luego vamos a poder hacer una transición hasta el siguiente tono. De esta manera vamos a conseguir ese punto extra de precisión a la hora de reconstruir la imagen. Entonces vamos a terminar ya de finiquitar esto. En la parte esta de los labios yo no voy a precisar marcar mucho más que a lo mejor que lo que ya está marcado estructuralmente más los brillos, porque ya tengo información suficiente en los labios como para poder hacer la imagen sin tener que equivocarme. Digamos que si yo marco mucha más estructura aquí, a lo mejor cuando lo vea en la piel voy a tener información de más, cosa que realmente no lo que busco ni lo que quiero, el calco deja de estar claro, entonces ya tengo la tendencia a pensar qué es lo que he puesto, qué es lo que no he puesto, qué es lo que me falta. Al final se basa un poco todo este trabajo previo de no complicarnos la vida a la hora de hacer el trabajo que queremos hacer, o sea, tener todas las cosas lo más claras posible. Pues claramente funcionamos mucho más rápido, de una forma mucho más precisa. En el cuello más de lo mismo, vamos haciendo la sombra en base al volumen, así como hemos planteado aquí, pero este lado haríamos lo mismo también. Este brillo me interesa marcarlo también para cuando vaya a dejar el borde, para crear un efecto así como de desenfoque en lo que son las esquinas, es muy interesante.
Vamos a hacer la oreja. Una vez tenemos hecho esto, vamos a ir revisando que no se nos vaya quedando nada por marcar, siempre rectificando la escala en este caso en concreto va a ser más o menos esta, entonces vamos a ir poco a poco rectificando los puntos en concreto que necesitamos que todavía precise meterle algo de más de detalle. ¿Para qué? Para que no se nos quede nada por hacer. Aquí más o menos me voy haciendo como la especie de separaciones de manchitas, que como esta parte va desenfocada y no necesitamos transmitir tampoco al 100% el punto correcto ni el punto de máxima eficacia a la hora de plasmarlo, o sea, digamos que yo con tener 2 o 3 o 4 referencias me es suficiente como para poder construir la imagen, ¿sabes? Si necesitara pues marcarlo un poco más todo, pues lo haría. Vale, teniendo esto en cuenta, vamos a volver a desbloquear la capa anterior y vamos a darle máxima opacidad. Como podéis ver, os aparecen las líneas en rojo, que ya os expliqué anteriormente cómo pasarlas directamente a negro, que es venir a saturación mínimo, se pone en grises, la ponemos en negro así. ¿Qué es lo interesante de esto? O sea, tenemos ya la estructura sumado de las capas, o sea, sumado del mapeado, entonces tenemos ya las dos cosas. Ahora tenemos que ver que tenemos todo esto claro dentro de lo que hemos hecho, ¿vale? Muchas veces la propia línea que hemos realizado, en este caso, pues se queda más fina de la cuenta. Entonces, cómo poder darle un poco más de grosor a eso también es válido. Lo primero que vamos a hacer ahora, una vez tenemos hecho este tipo de trabajo y estamos llegados a este punto, vamos a entrar a la capa donde tenemos la estructura, ¿vale? Y vamos a intentar pulirla un poco más. ¿Cómo la pulimos? Venimos aquí a las curvas otra vez y le damos al máximo, subiendo también un poco esto hasta aquí, ¿vale? Y una vez tenemos hecho esto, le vamos a dar un poco a enfocar, ¿vale? Le vamos a enfocar hasta más o menos hasta el 15. Dar un poco más de enfoque a esta parte. Todas estas manchitas en concreto van a salir bastante más claritas cuando imprimamos, y las partes donde se ve el negro que resalta más, digamos que a medida que vamos poniendo esto más lejos se ve más claro cuáles son las partes que van a salir mucho más marcadas que las que no. Ahora le incluimos la otra capa encima. ¿Qué pasa con estas capas? A ver, voy a poner el fondo blanco para que entendáis lo que quiero decir. A veces esto, como podéis ver, se quedan algunas líneas más claritas que otras. ¿Cómo podemos darle más definición a esto? Pues nada, lo mismo que hemos hecho anteriormente con la capa de la estructura, pues vamos a hacerlo con la capa de los volúmenes. Duplicamos, le damos a multiplicar en el filtro, vamos multiplicando, multiplicando y multiplicando hasta que se va poniendo cada vez más oscuro, ¿vale? Eso sería una opción, pero digamos que lo hemos hecho demasiado fino y queremos que se quede un poco más gorda la línea, pues esto es mucho fácil también. Venimos a desenfoque gaussiano y le damos el 1%, ¿vale? Eso lo que va a hacer es que la línea que antes estaba nítida, pues, o sea, la línea estaba así antes, ahora está de esta forma, no se aprecia mucho, pero se va a empezar a apreciar cuando empecemos a multiplicar. Tenemos ya la línea un poco más gorda de lo que teníamos anteriormente, entonces esto nos viene bien. ¿Por qué? Porque ahora cuando lo superpongamos encima del otro, pues se ve mucho más claro dónde va cada una de estas sombras y dónde va cada una de estas partes, además de que al estar más marcada va a durar mucho más en la pieza. Claramente se va a perdurar mucho más el calco, entonces si tenemos que estar creando capas encima y tenemos que ir limpiando, no se nos va a borrar y bueno, es preferible a veces que dure más a que se borre antes, si no sabemos reinterpretar. A mí, por ejemplo, en mi caso, me afecta mucho que el calco como tal siga estando en la piel. Bueno, pero para eso tengo opciones que, bueno, ya posteriormente también enseñaré en otros vídeos, y en caso de que preciséis esa duda que la resuelva, pues la resolveré. Una vez tenemos ya hecho esto, tenemos el calco con la estructura, con los volúmenes, con los brillos y con todo marcado. Nada, es tan sencillo como estas dos capas las juntamos, ¿vale? Vamos a darle un poco más de claridad y vamos a rectificar de que todo lo que hemos hecho anteriormente coincide. Vamos a bajarle un poco de opacidad a la imagen y vamos a ir de esta manera rectificando primero que nada la estructura. Como podéis ver, coincide perfectamente todos los brillos en cada una de las zonas, todos los volúmenes y todas las formas que yo claramente necesito para hacer el trabajo de forma correcta. Aquí está todo bien marcado. Vamos a activar la capa donde está el mapa de gradiente para ver que las sombras y todo me coinciden en el punto que me quieren que coincidir, o sea, está todo bien marcado también de esa manera. Llegado a este punto podemos decir que tenemos el calco bastante bien hecho. Entonces, bueno, una vez lo tenemos ya hecho, solamente quedaría prefijar el tamaño y imprimirlo. Nos vemos en el siguiente vídeo.